Google acaba de lanzar Gemini Flash 2.0, su nueva inteligencia artificial para generar imágenes. Y dicen que puede destruir a DALL-E y Midjourney. ¿Pero es realmente así? Desde hace años, la inteligencia artificial ha revolucionado la forma en que interactuamos con la tecnología. Uno de los avances más impresionantes ha sido la generación de imágenes mediante IA, una innovación que ha permitido a millones de usuarios crear arte digital en cuestión de segundos. Midjourney y DALL-E han sido líderes en este campo. Con su capacidad de interpretar descripciones de texto y convertirlas en imágenes impactantes, estas herramientas han cambiado la industria del diseño, la publicidad y el entretenimiento. Sin embargo, una nueva tecnología ha llegado para desafiar su dominio. Google ha lanzado Gemini Flash 2.0, una IA que promete superar todo lo que conocemos hasta ahora. Según sus desarrolladores, esta herramienta es más rápida, precisa y accesible. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Estamos ante una nueva revolución en la generación de imágenes? Para entender el impacto de esta nueva tecnología, primero debemos preguntarnos, ¿qué es realmente Gemini Flash 2.0? Se trata de un sistema avanzado de inteligencia artificial diseñado específicamente para la generación de imágenes de alta calidad. A diferencia de sus predecesores, esta versión incorpora mejoras significativas en la velocidad de procesamiento, la fidelidad de los detalles y la comprensión del contexto en las descripciones de texto. Uno de los aspectos más innovadores de Gemini Flash 2.0 es su capacidad de aprendizaje adaptativo. Mientras que otros generadores de imágenes siguen reglas predefinidas y dependen de grandes bases de datos estáticas, Gemini Flash 2.0 utiliza un modelo dinámico que se ajusta constantemente en función de los resultados obtenidos y del feedback del usuario. Esto le permite generar imágenes más precisas y alineadas con la intención del creador. Además, la integración de esta IA con el ecosistema de Google la convierte en una herramienta aún más poderosa. Gracias a su compatibilidad con Google Cloud y otras plataformas de la compañía, los usuarios pueden acceder a Gemini Flash 2.0 desde múltiples dispositivos y aplicaciones, facilitando su uso tanto para profesionales del diseño como para entusiastas de la inteligencia artificial. Otro punto clave es la eficiencia energética y la optimización del procesamiento. A diferencia de otros generadores que requieren grandes recursos computacionales, Gemini Flash 2.0 ha sido diseñado para operar con menor consumo de energía, lo que reduce los costos y el impacto ambiental. Esto significa que más personas podrán acceder a esta tecnología sin necesidad de contar con equipos de alto rendimiento. Ahora bien, si hablamos de calidad, ¿cómo se compara con Midjourney y DALL-E? Las primeras pruebas indican que Gemini Flash 2.0 no solo es más rápido, sino que también ofrece una mayor coherencia en los detalles y un mejor manejo de texturas complejas. Sin embargo, algunos usuarios han señalado que en términos de creatividad artística, Midjourney sigue teniendo una ventaja. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿la rapidez y precisión son suficientes para convertir a Gemini Flash 2.0 en la nueva referencia del sector? A lo largo de este vídeo, analizaremos en detalle sus capacidades, sus ventajas y sus posibles limitaciones. Pero antes de continuar, queremos saber tu opinión. ¿Crees que Gemini Flash 2.0 será la herramienta que revolucionará la generación de imágenes? Déjanos tu comentario y sigamos explorando juntos esta nueva era de la inteligencia artificial. Hasta ahora hemos hablado de qué es Gemini Flash 2.0 y por qué es tan impresionante. Pero, como siempre, la competencia también es feroz. En este caso, DALL-E y Midjourney son dos de las plataformas más populares que también han revolucionado la forma en que generamos imágenes. Ahora bien, ¿cómo se comparan con Gemini Flash 2.0? Vamos a profundizar en varios aspectos que te ayudarán a decidir cuál de estas herramientas es la mejor para ti. Empecemos con algo fundamental: la calidad de las imágenes. En términos de resultados finales, Gemini Flash 2.0 ha demostrado tener una capacidad increíble para generar imágenes precisas y detalladas. Gracias a su modelo dinámico, la IA se ajusta y mejora constantemente. Esto significa que obtienes imágenes de alta calidad con una fidelidad impresionante. Pero, ¿cómo se mide esto frente a otras herramientas? DALL-E, por ejemplo, ha sido un referente en cuanto a creatividad.
Este sistema de inteligencia artificial tiene una habilidad increíble para transformar descripciones textuales en imágenes únicas. Algunas de ellas completamente surrealistas y artísticas. Si buscas una imagen que se salga de lo común, algo imaginativo y con un toque artístico, DALL-E es sin duda una excelente opción. Sin embargo, no siempre consigue la misma precisión en texturas complejas o en detalles que requieren una mayor coherencia visual. Midjourney, por su parte, ha sido el rey de la creatividad artística. Si eres un diseñador de conceptos o alguien que necesita ilustraciones de alta calidad y detalladas, Midjourney es probablemente tu herramienta ideal. Esta IA ha sido diseñada para generar imágenes altamente detalladas y creativas, especialmente en el ámbito de la fantasía o el diseño conceptual. Sin embargo, a veces, la coherencia técnica puede verse afectada en favor de una mayor libertad artística. Esto puede resultar en imágenes que, aunque visualmente impactantes, no siempre son perfectamente realistas. Ahora bien, Gemini Flash 2.0 ofrece una ventaja en términos de rapidez. Si bien la calidad es importante, la velocidad de generación de imágenes es crucial, especialmente si estás trabajando bajo plazos ajustados. Gemini Flash 2.0 destaca por su capacidad para generar imágenes rápidamente sin sacrificar la calidad. Gracias a su infraestructura optimizada, puedes obtener los resultados que necesitas en cuestión de segundos. Si tu objetivo es generar imágenes en gran volumen sin esperar demasiado tiempo, Gemini Flash 2.0 es sin duda la opción más eficiente. En comparación, DALL-E tiene una buena velocidad, pero tiende a ser un poco más lento cuando se trata de imágenes complejas. Aunque la herramienta se ajusta bien a tareas más simples, la generación de imágenes más detalladas puede tomar un poco más de tiempo. Por su parte, Midjourney suele ser más lento que los otros dos, debido a la complejidad de sus procesos. Si bien el nivel de detalle es impresionante, el tiempo de espera para obtener los resultados puede ser más largo. Esto puede ser un inconveniente si estás trabajando en proyectos donde la rapidez es fundamental. Sin embargo, para quienes priorizan la calidad artística y están dispuestos a esperar, Midjourney sigue siendo una de las mejores opciones. Otro punto que no podemos pasar por alto es la facilidad de uso. Como sabes, una herramienta poderosa no siempre tiene que ser difícil de usar, y en este sentido, Gemini Flash 2.0 brilla por su accesibilidad. Su integración con el ecosistema de Google facilita el acceso y la utilización para cualquier persona que esté familiarizada con sus servicios. Además, la interfaz es intuitiva y fácil de navegar, lo que la convierte en una excelente opción para quienes buscan resultados rápidos y efectivos sin complicarse demasiado con la tecnología. En cuanto a DALL-E, la plataforma también tiene una interfaz bastante sencilla. Solo necesitas ingresar una descripción en texto y la IA se encarga del resto. Sin embargo, algunos usuarios han señalado que el sistema de pago, basado en créditos, puede resultar confuso. Además, no tiene la misma integración con otras plataformas que Gemini Flash 2.0, lo que puede dificultar un poco su uso para quienes buscan una experiencia más fluida. Midjourney es probablemente la herramienta con la interfaz más compleja. Utiliza Discord como plataforma base para generar las imágenes, lo que puede resultar intimidante si no estás acostumbrado a esta aplicación. Aunque el proceso es relativamente sencillo una vez que te familiarizas con él, la curva de aprendizaje es más empinada que en Gemini Flash 2.0 o DALL-E. Si no tienes experiencia en Discord, puede que te lleve algo de tiempo acostumbrarte. Pasemos ahora al tema de costo y accesibilidad. Como ya sabes, los precios y las opciones disponibles son factores muy importantes a la hora de elegir una herramienta. Gemini Flash 2.0 tiene una opción de suscripción que permite acceder a todas sus funciones por un costo mensual o anual. La ventaja es que, debido a la optimización energética de la plataforma, el costo es relativamente bajo en comparación con otras opciones que requieren más recursos computacionales. Además, su integración con Google Cloud hace que sea una opción atractiva para aquellos que ya utilizan otros servicios de Google. Puedes acceder a Gemini Flash 2.0 desde varias plataformas con un costo reducido. DALL-E, por su parte, ofrece una cantidad limitada de créditos gratuitos al principio, lo que te permite probar la herramienta sin gastar dinero. Sin embargo, después de agotar esos créditos, necesitarás comprar más créditos para seguir generando imágenes.
El costo por imagen depende de la complejidad y la resolución de la imagen que deseas generar. Esto puede ser un inconveniente si planeas crear muchas imágenes, ya que el costo puede acumularse rápidamente. Midjourney ofrece una opción gratuita que permite generar una cantidad limitada de imágenes. Si quieres acceder a funciones premium y generar imágenes sin restricciones, necesitarás pagar una suscripción mensual. El precio es más alto que el de las otras dos opciones, pero la calidad de las imágenes que genera puede justificar la inversión. Especialmente si eres un creador que necesita imágenes excepcionales y detalladas con regularidad. Finalmente, hablemos de los casos de uso para cada una de estas herramientas. ¿Quién se beneficia más de cada una? Gemini Flash 2.0 es ideal para profesionales que necesitan generar imágenes de manera rápida y precisa, como diseñadores gráficos, creadores de contenido para redes sociales o publicistas. Si tu objetivo es generar imágenes de alta calidad en un plazo corto, sin necesidad de ser un experto en tecnología, Gemini Flash 2.0 es la opción perfecta. Si eres un artista digital, ilustrador o simplemente alguien que quiere crear imágenes creativas y únicas, DALL-E es la mejor opción. Esta plataforma es ideal para quienes buscan imágenes que sean artísticas y fuera de lo común. Si estás dispuesto a esperar un poco más y pagar por los créditos, DALL-E es sin duda una herramienta poderosa para explorar nuevas ideas visuales. Por otro lado, Midjourney es perfecto para diseñadores de conceptos, ilustradores de fantasía o cualquier persona que valore la estética visual por encima de la precisión técnica. Si estás dispuesto a invertir tiempo en aprender a usar la herramienta y no te importa la espera, Midjourney es una de las mejores opciones para crear imágenes detalladas y visualmente impresionantes. En resumen, cada plataforma tiene sus fortalezas y debilidades, y la elección de la mejor herramienta depende de lo que realmente necesites. Ya sea que busques velocidad, calidad artística o facilidad de uso, tienes opciones para todos los gustos. Ahora que hemos comparado Gemini Flash 2.0 con DALL-E y Midjourney, es hora de analizar las ventajas y desventajas de esta nueva herramienta. Comencemos con las ventajas. Una de las principales fortalezas de Gemini Flash 2.0 es su integración con Google. Gracias a esta integración, la herramienta puede aprovechar toda la infraestructura de Google Cloud, lo que le da una ventaja significativa en términos de velocidad y eficiencia. Puedes acceder a Gemini Flash 2.0 desde múltiples dispositivos, lo que facilita su uso y amplía su accesibilidad. Además, la rapidez es otro punto a su favor. La optimización de Gemini Flash 2.0 permite generar imágenes en cuestión de segundos. Esto es ideal para aquellos que necesitan resultados rápidos sin sacrificar la calidad. Otro aspecto clave es que Gemini Flash 2.0 ofrece nuevas capacidades en cuanto a la comprensión del contexto de las descripciones. Esto le permite generar imágenes más precisas y alineadas con la intención del usuario. Sin embargo, también hay desventajas a considerar. Una de las limitaciones iniciales de Gemini Flash 2.0 es que aún está en desarrollo y no tiene tantas opciones personalizables como algunas de las plataformas competidoras. Aunque su modelo dinámico mejora constantemente, no tiene la misma profundidad creativa que Midjourney. Algunos usuarios han señalado que Gemini Flash 2.0 todavía tiene dificultades para crear imágenes extremadamente artísticas o surrealistas. Esto podría ser un inconveniente si tu objetivo es generar contenido más abstracto o fuera de lo común. En cuanto a la competencia, tanto DALL-E como Midjourney siguen teniendo una ventaja en términos de calidad artística y diversidad creativa. Ahora, vamos a ver el impacto que Gemini Flash 2.0 podría tener en el futuro de la IA. Gemini Flash 2.0 tiene el potencial de cambiar las reglas del juego en el mundo de la generación de imágenes. Su rapidez, precisión y facilidad de uso lo convierten en una herramienta muy atractiva para una gran cantidad de usuarios. A largo plazo, ¿podría superar a Midjourney y DALL-E? Es difícil de predecir, pero si Google sigue innovando y mejorando la IA, Gemini Flash 2.0 podría convertirse en la herramienta líder del mercado. Midjourney sigue siendo el campeón en términos de creatividad artística, mientras que DALL-E destaca por su capacidad para generar imágenes únicas a partir de descripciones complejas. Gemini Flash 2.0 tiene el desafío de equilibrar la rapidez y la precisión con la creatividad sin perder la calidad. En el futuro, los creadores pueden aprovechar esta nueva herramienta para agilizar su flujo de trabajo y generar contenido visual de alta calidad rápidamente.
Si eres un diseñador o creador de contenido, Gemini Flash 2.0 podría ayudarte a optimizar tu proceso creativo. Podrás generar imágenes a gran escala sin tener que esperar mucho tiempo, lo que es perfecto para campañas de marketing, redes sociales o proyectos de diseño gráfico. Además, la integración con Google Cloud te permitirá acceder a potentes herramientas para mejorar aún más tu trabajo. Sin embargo, si eres un artista que busca imágenes muy detalladas o conceptos complejos, puede que necesites explorar otras opciones como Midjourney o DALL-E. Es cierto que Gemini Flash 2.0 es impresionante, pero la creatividad pura y la artisticidad todavía son áreas donde Midjourney se mantiene a la vanguardia. Ahora que hemos cubierto todas las ventajas y el impacto futuro de esta nueva herramienta, es hora de reflexionar. ¿Crees que Gemini Flash 2.0 puede superar a DALL-E y Midjourney? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si quieres seguir aprendiendo sobre inteligencia artificial, tecnología y tendencias digitales, no olvides suscribirte al canal. Así que, nos vemos en el próximo vídeo. Este ha sido un análisis completo de Gemini Flash 2.0 y sus implicaciones en el futuro de la generación de imágenes. Hasta la próxima.